Esta es la tercera parte del tema titulado En los lugares celestiales y debe ser escuchado junto con la primera y segunda parte para seguir el contexto de lo que se va a hablar hoy. En la segunda parte ya vimos que los gentiles creyentes en el Cristo tenían una posición de olivos silvestres, mientras que la posición especial que tenía Israel antes de Hechos capítulo 28, verso 28, era el judío primero y luego el gentil. En otras palabras, los judíos tenían la prioridad y las ventajas. Pero ahora, después de esa era, o sea, después de Hechos capítulo 28, verso 28, vamos a ver que los gentiles creyentes ahora tienen una posición nueva y especial. ¿Escucharon eso? Los gentiles creyentes, después de Hechos capítulo 28, verso 28, ya no son olivos silvestres. Ahora tienen una posición nueva. No solo los gentiles, sino que también los judíos. ¿En dónde? En la asamblea, o sea, la iglesia del un solo cuerpo. Ahora, esta posición nueva y especial de los gentiles y los judíos creyentes no fue el resultado de algún argumento, alguna discusión o algún razonamiento entre ellos. No, más bien fue el resultado de una revelación especial de Dios. Abran sus Biblias a Efesios capítulo 3, versos 1 y 2, y nos vamos a dar cuenta que esta nueva posición es muy especial y única, que también se le asignó una administración llamada la administración de la gracia de Dios para ustedes. Porque escuchen lo que dice el apóstol Pablo en los versos 1 y 2. Por este motivo, yo Pablo, soy prisionero de Jesús el Cristo, a favor de ustedes los gentiles. Verso 2. Si han escuchado en respecto a la administración de la gracia de Dios que me fue conferida para ustedes. ¿Notaron eso? ¿Notaron cómo el apóstol Pablo llama esta nueva administración? La administración de la gracia de Dios. Y en este mismo capítulo, en el verso 9, el apóstol Pablo también lo llama la administración del misterio. Escuchen lo que dice. Y de aclarar a todos, cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, esta nueva posición de los creyentes en el Cristo también se llama la administración del misterio. Y les recuerdo, esto es algo nuevo en comparación a lo que encontramos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también en el libro de los Hechos. Ahora, esta administración fue encomendada a un instrumento escogido, eso es, al apóstol Pablo. Escuchen lo que dice en Efesios capítulo 3, versos 8 y 9. A mí, dice el apóstol Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Cristo. Y en el verso 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la administración del misterio que estaba escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Esa fue la nueva responsabilidad del apóstol, de iluminar a todos, de aclarar a todos la administración del misterio. Pero escuchen esto también. En este tercer capítulo de Efesios, el apóstol habla de 2 misterios a la misma vez, pero en verdad son distintos el uno del otro. He puesto esta ilustración en sus pantallas para ayudarlos a que noten la diferencia entre estos 2 misterios. El de color amarillo, el apóstol Pablo lo llama el misterio del Cristo, y las líneas rojas son la nueva revelación de un misterio que recibió el apóstol Pablo acerca de la nueva posición de los creyentes en el Cristo. Ahora notemos la diferencia entre los 2 misterios. En el verso 4 y 5 tenemos
el misterio del Cristo. Este misterio era una revelación progresiva. En otras palabras, era una revelación que se iba desarrollando con el tiempo. Porque noten cómo dice el verso 5, este misterio del Cristo en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado. Otra cosa que tenemos que notar es que este misterio del Cristo fue dado a conocer a los apóstoles, apóstoles plural y profetas, no solamente a Pablo. Ahora comparemos esto con el otro misterio. En el verso 2, el apóstol Pablo empieza a decir, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios, que a mí me fue concedida para ustedes. Y en el verso 3 dice, por revelación, a mí me fue dado a conocer el misterio. Como pueden ver, todo esto fue recibido por revelación. Este otro misterio fue revelado solamente al apóstol Pablo. Noten lo que dice el verso 8. A mí, dice el apóstol Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Esta nueva revelación de este otro misterio era la responsabilidad del apóstol Pablo, porque noten lo que dice el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la administración del misterio escondido. Esto en comparación, como ya les mostré, en el verso 4 y 5, el misterio del Cristo fue dado a conocer a los apóstoles y profetas. Espero que puedan ver que el apóstol Pablo está hablando de dos misterios a la misma vez aquí en este pequeño pasaje. Les voy a señalar un poco más la diferencia entre estos dos misterios. Cuando el apóstol Pablo expuso en una manera más completa la enseñanza que él tenía acerca de ¿qué? Del misterio del Cristo. Él anunció, escuchen esto, primero, el evangelio de las inescrutables riquezas del Cristo, Efesios capítulo 3, verso 8. Segundo, que el Cristo fue levantado y fue exaltado sobre todo principado y potestad, y fue sentado a la derecha de Dios el Padre, Efesios capítulo 1, versos 20 y 21. Tercero, que el Cristo es la cabeza de todas las cosas, y sobre todo, Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, Efesios capítulo 1, versos 10 y 22. Todo esto tiene que ver con la revelación del misterio del Cristo, del que Pablo menciona en Efesios capítulo 3, verso 4. Ahora veamos la nueva revelación del otro misterio que el apóstol menciona en Efesios capítulo 3, verso 3 y 9, para que noten la diferencia. Efesios capítulo 3, verso 9. Cuando el apóstol Pablo expuso la nueva revelación del misterio, él aclaró a todos de lo que se trataba esta nueva administración. En otras palabras, ¿qué es lo que contenía este misterio? ¿Cuáles eran los nuevos términos de esta nueva constitución? Ahora escuchen esto con atención. Todos los términos de este misterio están centrados en la triple. ¿Notaron eso? Los términos de este misterio están centrados en la triple igualdad de los creyentes que tenemos en Efesios capítulo 3, verso 6, de la cual ya hablamos en el video anterior de esta enseñanza. Ese era el tema de un misterio que hasta entonces no era conocido. En otras palabras, nunca había sido revelado anteriormente. La carta a los Colosenses en el capítulo 1, verso 25, suplementa a Efesios capítulo 3, cuando el apóstol Pablo vuelve a decir que él recibió esta administración para ustedes y que esto completa la palabra de Dios. Cuando la nación de Israel fue puesta a un lado por Dios mismo en Hechos capítulo 28, por causa de la ceguedad espiritual y la dureza de su corazón, todo resultó en una crisis. Noten el siguiente resultado. 1. El pueblo de Israel no se arrepintió. 2. El Cristo no regresó. 3. El reino no fue restaurado a Israel. 4. La restauración de todas las cosas fue pospuesta. En otras palabras, todo eso
fue puesto en tardanza, fue puesto en espera, o podemos decir, fue puesto en pausa. ¿Y qué fue el resultado? Que ahora este intervalo, o sea, este tiempo de tardanza, está ocupado con el ministerio y el anuncio del misterio que fue revelado. Cuando este ministerio haya cumplido su propósito, Dios va a resumir sus tratos donde los dejó, conforme a las Escrituras. Israel recobrará su posición de prominencia. En otras palabras, la nación de Israel volverá a tener la prioridad junto con la ciudad de Jerusalén. Y la presente administración del misterio habrá cesado para entonces. Y la asamblea, o sea, la iglesia que es su cuerpo, habrá sido completa. Enseguida veamos lo que dice esta carta acerca de doctrina y práctica. La práctica de la verdad, o sea, nuestro andar diario como miembros del un solo cuerpo. Esta carta a los Efesios está dividida en dos secciones. La primera, que cubre los capítulos 1 al 3, se trata de doctrina y una revelación. La segunda parte, que cubre los capítulos 4 al 6, se trata de poner en práctica lo que fue revelado en la primera parte. La mayoría de ustedes saben muy bien que las cartas del apóstol Pablo abundan con citas y pasajes del Antiguo Testamento. Pero quiero señalar para que noten algo muy interesante. Si comparamos sus cartas de la prisión con sus primeras cartas, vamos a notar que en las cartas de la prisión no se encuentran citas ni pasajes del Antiguo Testamento. En verdad, no hay ningún pasaje del Antiguo Testamento citado hasta que llegamos a Efesios capítulo 4, verso 8. Pero, ¿por qué es tan importante que notemos esto? La respuesta es, porque esto nos está indicando, nos está mostrando, y en una manera muy obvia, que el sistema de enseñanza y la posición nueva y especial de la iglesia que es su cuerpo va acompañada con una práctica y un andar diferente en muchas maneras a lo que se les ordenó a los creyentes de otras épocas. Como les mencioné, Efesios capítulo 4 verso 1 es donde el apóstol empieza a enseñar acerca de la práctica y el andar del creyente, el miembro del un solo cuerpo. Notemos cómo empieza. Les ruego, dice el apóstol Pablo, les ruego a que anden, o sea, a que vivan, dignos del llamamiento con que fueron llamados. No se olviden que el apóstol ha estado hablando de un llamamiento nuevo desde el capítulo 1, por lo cual también el andar también es nuevo. Por ejemplo, escuchen esto, el andar que era apropiado bajo la ley no puede ser adecuado bajo la gracia. ¿Notaron eso? En otras palabras, el andar que va en armonía con las enseñanzas del reino no puede ir en armonía con las enseñanzas de la iglesia del un solo cuerpo. Les voy a dar otro ejemplo. El andar que era apropiado para los gentiles creyentes durante la época de los Hechos, o sea, el libro de los Hechos, y mientras que Israel permanecía y los dones milagrosos que abundaban, ese andar no es digno del llamamiento a los sobrecelestiales, porque este es un llamamiento nuevo, con un andar nuevo. Pero escuchen esto también, el libro de los Hechos, con todo y sus bautismos, o la carta a los Corintios, con todo y la cena del Señor, no necesariamente son guías. Estas no son guías para los que fueron escogidos en el Cristo antes de la fundación del mundo, como nos dice en Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Pero más bien, esta misma carta a los Efesios nos dirá lo que tenemos que hacer, nos enseña nuestro nuevo andar
y se deshace y elimina las doctrinas y las ordenanzas que no pertenecen a esta nueva administración. Y digo nueva en comparación a lo que tenemos en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. Ahora noten, en Efesios capítulo 4, verso 2, después de hablar de la humildad y la mansedumbre, algo que siempre debe de distinguir a los recipientes de esta maravillosa gracia, el apóstol procede a definir nuestro andar en 4 tópicos o en 4 aspectos. Primero, su andar eclesiásticamente, o sea, en cosas muy importantes que tienen que ver con la asamblea, y esto porque es el resultado de su nueva posición. Segundo, su andar moralmente, como el resultado de la doctrina y la enseñanza. Tercero, su andar en la comunidad, como el resultado de su relación con el Cristo. Y cuarto, su andar en sus vidas matrimoniales. De estos 4 tópicos depende el nuevo andar de los miembros del un solo cuerpo, y los vamos a ver con más detalles en el siguiente video. Gracias por todo su soporte. Les invito a que dejen su comentario, se suscriban y nos den la aprobación. Gracias por escuchar. Dios los bendiga.